Nombrar la mente, de Kurt Danziger. Psicologías alternativas. Hace muchos años, antes de que se hubiera oído acerca de los paradigmas de Kuhn, pasé 2 años enseñando psicología en una universidad de Indonesia. Cuando llegué para hacerme cargo de mi tarea, descubrí que uno de mis colegas indonesios ya estaba dictando un curso de psicología. Pero mientras mi materia era identificada en la agenda como Psychology, la suya era identificada por su equivalente indonesio Ilmu Divya. Divya significa alma o psique e Ilmu es una ciencia o una logia. De modo que allí había un equivalente local, pero no estaba planeado que yo la enseñara. Pronto entendí por qué lo que estaba enseñando mi colega no era psicología occidental, sino algo basado en una amplia literatura local, que tenía sus raíces en la filosofía hindú, con agregados y reinterpretaciones javanesas. Por lo tanto, los estudiantes tenían la opción de las dos psicologías, una occidental y una oriental. En ese momento me pareció extraño. Después de todo, si ambos, mi colega indonesio y yo, nos ocupábamos de la realidad psicológica, debía haber algunos puntos de contacto, incluso convergencias entre nuestros campos. Seguramente nuestros modos de abordar esta realidad eran muy diferentes, pero esa diferencia podía ser usada constructivamente si podíamos combinar las características fuertes de ambos. De modo que, sin pensarlo, sugerí a mi colega que consideráramos ofrecer seminarios conjuntos en los cuales cada uno explicaría su abordaje de un grupo de temas de la psicología, seguido de un análisis de las diferencias. Muy cortésmente acordó con mi propuesta y nos sentamos a discutir los temas que abarcaríamos en el seminario. Allí fue donde empezaron los problemas. Prácticamente parecía no haber temas que fueran identificados como tales en mi psicología y la suya. Por ejemplo, yo quería discutir el tema de la motivación y estaba interesado en oír qué teorías podía aportar mi colega acerca de cómo operan y se desarrollan los motivos. Pero él dijo que sería bastante difícil para él porque desde su punto de vista la motivación no era realmente un tema. Los fenómenos que yo podía agrupar espontáneamente como motivacionales, a él le parecían solo una colección heterogénea de cosas que no tenían nada interesante en común. Eso, simplemente, no le parecía un campo que pudiera reconocer como un buen candidato para una teoría unificada. Por supuesto, algunos de mis ejemplos de fenómenos motivacionales le recordaban problemas que sí consideró importantes y acerca de los cuales podría hablar, pero entonces, desafortunadamente, no estaría ya discutiendo la motivación. Se vería forzado a cambiar el tema. Él tenía algunos temas que podía sugerir. ¿Qué tal si dedicábamos un seminario a cada uno de ellos? Eso me desconcertó. No solo porque sus temas no solo no me eran familiares, sino que me era muy difícil seguir su explicación. No me parecía que constituyeran dominios naturales y las preguntas a las que llevaban parecían estar basadas en supuestos que yo no podía compartir. Entonces él señaló que yo también estaba formulando supuestos que él también encontraba difíciles de aceptar. Al confeccionar nuestra lista de temas y al formular nuestras preguntas acerca de ellos, ambos estábamos dando muchas cosas por sentado. Pero el recuerdo acerca de qué sería dado por sentado resultaba difícil de alcanzar. Se hizo evidente que si íbamos a tener un seminario conjunto, pronto se convertiría en una discusión acerca de problemas filosóficos, no psicológicos. Esto no era lo que yo había pensado. Tal vez la motivación no era un buen tema con el cual comenzar. Intenté con otros, inteligencia, aprendizaje, etc. Pero el resultado fue el mismo. Mi colega no reconocería ninguno de ellos como campos claramente demarcados de otros. Él concedía que algunos de ellos tenían características comunes, pero consideraba a las mismas como triviales o artificiales y arbitrarias. Agrupar los fenómenos psicológicos de ese modo le parecía
no solo antinatural, sino una manera segura de evitar todas las preguntas interesantes. De manera similar, yo no podía hacer nada con los temas que él proponía. En varias oportunidades no entendía el porqué de hacer las preguntas que él quería hacer. Lamentablemente llegamos a una situación sin salida. La serie de seminarios nunca se dictó. Si hay un modo de planificar y dar a conocer una serie tal sin un acuerdo de temas y problemas, no lo conseguimos. Ahora bien, debo poner de relieve que la postura de mi colega indonesio no era idiosincrática. Él presentaba un conjunto coherente de ideas insertas en una tradición significativa de textos y prácticas. Estas incluían varias formas de práctica de meditación y de ascetismo, que podrían ser empleadas para producir fenómenos psicológicos específicos, tan confiables como muchos de nuestros experimentos psicológicos, y quizás más. Los conceptos de Ilmu, Divya, abarcaban estos fenómenos entre otros. Esta otra psicología no puede ser desestimada como especulación de sillón. Seguramente era una disciplina, en el doble sentido del término, como un cuerpo sistemático de conocimiento y de prácticas estrictamente reguladas. Aún así, ni la organización de su conocimiento ni las prácticas que promueve tienen mucho en común con sus homólogos en la psicología occidental. Ser confrontado con mi propio exótico doppelganger disciplinar fue una experiencia inquietante. Era claramente posible delimitar el campo de los fenómenos psicológicos de manera muy diferentes y aún terminar con un conjunto de conceptos que parecieran bastante naturales, teniendo en cuenta el contexto cultural correspondiente. Es más, estos conjuntos diferentes de conceptos podrían tener sentido práctico perfecto si se nos permitiera elegir la propia práctica. ¿Qué implica esto para la objetividad de las categorías con las que la psicología occidental opera? Mi lista de los temas de seminario representa un verdadero reflejo de cómo la naturaleza ha dividido el universo psicológico. Si fuera así, la alternativa de mi colega parecería ser un reflejo totalmente distorsionado en el mejor de los casos. Él seguramente no pensaba eso, y tampoco sus estudiantes. Para ser honesto, ninguno de nosotros tenía ninguna justificación empírica para hacer las distinciones que hacíamos, o quizá ambos la teníamos. Ambos podíamos señalar ciertos resultados prácticos, pero son resultados producidos sobre la base de las preconcepciones con las que estábamos comprometidos. Sabíamos cómo identificar cualquier cosa que se presentara en la experiencia porque teníamos un aparato conceptual establecido que nos habilita a hacerlo. El aparato, sin embargo, parece ser empíricamente inmodificable. Mi experiencia en Indonesia no fue única. Un tiempo después, me encontré con un libro titulado Mencius on the Mind, del conocido investigador literario y lingüístico, Ia Richards, 1932. En 1920, Richards pasó algún tiempo en la Universidad de Pekín, como era conocida en Occidente, y se había percatado del contenido psicológico de algunos de los antiguos textos chinos, en particular algunos escritos del filósofo Meng Tzu, pintorescamente occidentalizado como Mencius. Parecían presentar un cuerpo coherente de conceptos psicológicos. Lo que intrigó a Richards fue el hecho de que estos conceptos no tienen equivalentes modernos. Por ejemplo, había términos que él terminó por traducir por mente o deseo, aunque tiene claro que ellos no representan lo que nosotros queremos decir con esos términos. Otro término parecía significar sentimiento y tendencia, los cuales son bastante diferentes para nosotros. Por lo tanto, aquí había una psicología alternativa que divide su objeto de un modo completamente diferente que nosotros. Esto lleva a algunos cuestionamientos serios respecto de las bases de las distinciones psicológicas que tendemos a aceptar sin cuestionar. El pensamiento chino suele prestar atención a las distinciones que son tan tradicionales para la mentalidad occidental y tan firmemente establecidas en el pensamiento y en el lenguaje
que ni las cuestionamos ni nos percatamos que se trate de distinciones. Las recibimos y las usamos como si pertenecieran incondicionalmente a la constitución de las cosas o del pensamiento. Olvidamos que estas distinciones han sido hechas y mantenidas como parte de una tradición de pensamiento y que otra tradición de pensamiento ni les encuentra utilidad al estar comprometida con otros recorridos, ni puede admitirlas. Esa es una cita extraída de Richards, 1932. Y continúa Dassinger y dice, tales consideraciones llevaron a Richards a plantear que la psicología occidental se ha abstenido excesivamente de examinar y criticar sus propias hipótesis básicas. Estas distinciones plasmadas en estas Estas distinciones plasmadas en estas hipótesis están basadas en convenciones, no en observaciones no distorsionadas, por lo que solo podemos ver lo que nuestro marco de concepciones nos permite ver. Es difícil evitar estas reflexiones cuando somos confrontados con marcos alternativos en la organización del conocimiento y las prácticas psicológicas. Ciertamente, mientras enseñaba en Indonesia, nunca pude olvidar que la mía era solo una de las posibles psicologías. Las otras posibles psicologías que Richards y yo hemos encontrado estaban plasmadas en textos escritos, una característica que estimula la comparación directa con la psicología occidental. Pero no hay psicología inscripta textualmente, occidental o de otro tipo que haya perdido sus vínculos con la psicología inserta en el lenguaje común. Aquellos que producen textos de contenido psicológico tienen que tomar sus términos del discurso corriente que circula en sus medios. Si no lo hicieran, no tendrían nada significativo para comunicar a aquellos a quienes están dirigiendo sus textos. Cualquiera sea el tinte que se le ponga a una palabra en el marco de una tradición literaria, hay un fondo de significado comúnmente aceptado en el cual debe basarse para ser comprensible. Los lenguajes corrientes pueden, de esta manera, plasmar diferentes psicologías, tanto como los textos escritos. Esta idea ha inspirado estudios en un campo conocido como etnopsicología. Se han generado preguntas acerca de cómo los miembros de otras culturas, independientemente de su nivel de educación, conceptualizan temas que para nosotros parecen ser típicamente psicológicos. Al nivel más simple, se puede preguntar cómo su definición de términos psicológicos difiere de la nuestra. En este sentido, Weber, trabajando en Uganda, obtuvo respuestas a una palabra local que los diccionarios traducían como inteligencia. Encontró que una característica vinculada negativamente era la velocidad, un hallazgo interesante a la luz del hecho de que una modificación profunda realizada a los test de inteligencia norteamericanos convirtió a la velocidad en algo fundamental de importancia. También notó que las palabras africanas que indican habilidad mental habían sido enunciadas como haciendo referencia a cautela y prudencia, o inclusive a conocimiento o a reglas de cortesía, más que a inteligencia en el moderno sentido occidental. Al indagar más profundamente, Smith notó que la relación entre self y experiencia era representada de una manera muy diferente en la cultura maorí en la relación con Occidente. En lugar de atribuirle experiencias a un self central, ellas eran consideradas como originadas en órganos de la experiencia, específicos, identificados con nombres que no eran traducibles porque carecemos completamente de una noción tal. A la inversa, al describir la psicología popular de los marquesanos, Kirkpatrick halló que ellos no distinguían un dominio que correspondiera a nuestra cognición. Más generalmente, los estudios etnopsicológicos han producido una gran cantidad de evidencia que coincide en la no universalidad de algunas de las distinciones básicas que forman el esqueleto conceptual de nuestras propias convenciones respecto de la clasificación psicológica. Una de estas distinciones
equivale a una oposición. Es la existente entre lo que pertenece al interior del individuo y lo que pertenece a la esfera social, totalmente afuera de este. Tal distinción está implicada no solo en el concepto de simulación social, sino en la noción de personalidad, como un conjunto de atributos individuales que existe independientemente de cualquier situación social y que puede ser descripta abstrayéndose de tales situaciones. Incluso frente al trasfondo de una gran cantidad de evidencia de las sociedades no occidentales, esta forma de plantear la relación individuo-sociedad aparece como culturalmente específica. Más a menudo, la descripción de las personas y sus características no están separadas de las descripciones de las situaciones sociales. En contraste con nuestro vocabulario psicológico de las esencias interpersonales, encontramos vocabulario de términos interpersonales cuyos significados no pueden ser transmitidos sin una explicación elaborada. Otra distinción dada por sentado, que subtiende nuestra clasificación de los fenómenos psicológicos, es la que existe entre lo racional y lo irracional, lo cognitivo y lo afectivo. Separar una categoría de hechos denominados emociones de otra categoría de hechos identificados como cogniciones expresa esta distinción. No obstante, esto no se corresponde con el modo en que las palabras sobre las emociones son usadas en la vida cotidiana, ya sea en nuestra cultura o en otras. Tales palabras son usadas para hablar acerca de situaciones y problemas particularmente significativos, culturalmente definidos. Esta es la razón por la cual hay tanta variación en el vocabulario de las emociones entre las culturas. Además, en tanto cada palabra sobre una emoción representa un escenario cognitivo, no puede suponerse que tales palabras reflejan estados psicológicos universales que no varían de una cultura a otra. En síntesis, Danziger dice: hay un conjunto sustancial de evidencia intercultural que arroja dudas respecto de la validez universal de muchas de las categorías con las cuales la disciplina ha venido operando. A diferencia del sentido común, estas categorías no ocupan lugares extraños más allá de la cultura, sino que están insertas en una particular subcultura profesional. Hay cierta arrogancia en dar por sentado que solo entre una multitud de formas alternativas de hablar sobre la acción y la experiencia individual, el lenguaje psicológico americano del siglo XX refleja fielmente la estructura natural y universal de los fenómenos que llamamos psicológicos. Si se puede evitar tal arrogancia, debe emprenderse un examen más detallado de este lenguaje. Y ahora viene el apartado, las categorías de la psicología. Y Danziger se pregunta, las categorías que son comunes actualmente entre nosotros, tales como cognición, emoción, aprendizaje, motivación, personalidad, actitud, inteligencia, etc., ¿representan clases naturales? ¿Somos personas que casualmente han dado contra una red nomológica que refleja genuinamente lo natural, lo objetivo, las divisiones a lo largo de clases de hechos psicológicos? Tal vez, dice el autor. Pero si es así, ¿no es por nuestros métodos superiores de investigación empírica? Porque las categorías en cuestión no fueron inventadas como consecuencia de la investigación empírica. Estaban allí antes de que nadie las usara para identificar los objetos de los estudios empíricos. Los psicólogos no inventaron el concepto de emoción, por ejemplo, para explicar algunos hallazgos empíricos, sino que, dice Danziger, obtuvieron ciertos hallazgos empíricos por su deseo de investigar un grupo de hechos que su cultura les ha enseñado a distinguir como emocionales. Los objetos de una ciencia usualmente están tomados para referirse a algún aspecto distintivo de una realidad cuya existencia es pensada independientemente de la ciencia de la cual son objetos.
Cuando planteamos que la ciencia psicológica contribuye a nuestro conocimiento de las actitudes, los motivos, las personalidades, etc., asumimos que la realidad psicológica se divide a lo largo de las líneas indicadas por esta red aceptada de categorías. Una sensación no es una actitud y un motivo no es un recuerdo, aunque por supuesto pueden existir relaciones entre ellos. Y así, de manera similar, la teoría psicológica comúnmente construye hipótesis acerca de la estructura de las actitudes o las leyes de aprendizaje, pero no cuestiona que la actitud y el aprendizaje describen distintas clases que requieren cada una sus propios constructos teóricos. En otras palabras, la teoría psicológica opera sobre la base de algunos preacuerdos acerca de aquello respecto de lo cual la misma se refiere. Tradicionalmente, los psicólogos se han sentido justificados al ignorar este problema adoptando un tipo de convencionalismo. Por esta razón, la denominación de las categorías psicológicas es realmente bastante arbitraria. Los mecanismos de medición psicológicos generan productos a los que se asignan nombres. La mayoría de las veces, los términos del uso común son empleados con este propósito, pero en último análisis es únicamente la operación de medida la que define el significado científico del término. Si este significado científico se corresponde con el significado corriente del término, es un asunto empírico a ser resuelto estableciendo la validación externa del procedimiento. El problema con esta forma de deshacerse del tema es que conjuga el sentido del término con su referente. Decir que la inteligencia es lo que miden los test de inteligencia, por ejemplo, establece una referencia particular al término inteligencia, pero no establece su sentido. El acto de categorizar un fenómeno siempre involucra dos decisiones. Primero, decimos que es realmente un fenómeno con suficiente singularidad y estabilidad como para que se justifique darle un nombre. El fenómeno ahora dará una referencia a cualquier nombre que elijamos, pero el nombre también debería ser el nombre correcto. Entonces, ahora tendremos que definir cuál es el apropiado para usar en la mirada. Al tomar esta decisión, hemos optado por el sentido particular que nuestro nombre puede tener. Sentido y referente son independientes. En la investigación psicológica a veces sucede que después de que un fenómeno ya ha sido nombrado, resulta ser irreproducible. En este caso, hay serias dudas acerca de si es un fenómeno real. Después de todo, y por tanto, podemos quedar con un término sin referencia en el mundo por fuera de la página impresa.